El otro día, si recordáis, vimos los sistemas de numeración. Empezamos por el binario, sistema en base 2, dos únicas cifras, 0 y 1. Recordar que el número, el valor de cada cifra dependía también, o del número dependía de la posición que la cifra ocupaba. La base de esos valores, de esos pesos que llamábamos, era la base del sistema. Si estamos en un sistema en base 2, como es este, lo que tenemos es la base 2, ¿no? En la potencia, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, etcétera. Bueno, luego habíamos visto el sistema binario, perdón, el sistema hexadecimal, ahí, ¿vale? Lo mismo, en este caso base 16, como nos quedamos sin símbolos para los números, recurrimos a las letras, ¿no? De la A a la F. Las potencias en este caso todas de 16, que es la base del sistema. La finalidad que tenía, decíamos, que era sobre todo mostrar información binaria de manera más compacta, porque lo que podíamos hacer, que era una propiedad útil, era esto de aquí, ¿no? Cada 4 números en binario desde la derecha los puedo convertir directamente en su cifra en hexadecimal y me va a dar ya el número en hexadecimal completo. Con lo cual me permitía mostrar información binaria de una manera muchísimo más compacta, 4 veces más reducida, ¿no? Al final. Tenéis aquí todo este número en binario, que es imposible de visualizar y de leer, y pues lo tenéis aquí de esta manera mucho más compacta. Eso en los autómatas sale muchas veces cuando tengo valores de tipo analógico, que son grandes, pues me los muestra de esa manera, ¿vale? Para que sea más compacto. Y bueno, vamos a pasar ya a estudiar. Hay una parte aquí en los apuntes, en la presentación de operaciones binarias, pero no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque se nos va a olvidar, y cuando veamos el autómata, pues recordaremos, cuando hagamos alguna suma con valores analógicos, recordaremos brevemente cómo funciona todo eso. Bueno, vamos a empezar a trabajar con sistemas de tipo binario. Habíamos visto en el primer tema que teníamos dos tipos de señales, señales de tipo analógico, señales de tipo binario. Aquí vamos a trabajar con señales de tipo binario. Bueno, que en realidad son digitales, binario dentro de las digitales son las que más se utilizan, pero para nosotros va a ser binario porque vamos a tener solamente dos valores, ¿no? Es lo que vamos a utilizar, van a ser solo dos valores. Luego, cuando utilicemos analógica, lo que sí vamos a hacer, o hacen todos los autómatas, es convertir esa señal analógica a una señal digital. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un sensor de temperatura que te da una tensión que varía entre 0 y 10 voltios, que es proporcional a la temperatura que haya en el ambiente que esté detectando ese sensor, y los autómatas lo primero que hacen, mediante lo que se llama un conversor analógico-digital, es convertirlo en un valor digital, ¿no? Que puede ser de 16 bits, de 32 bits, depende de cómo sea el conversor. Lo normal es que manejemos valores de 16 o de 32. En una cifra de tipo binario, como esas que hemos estado viendo, transforma ese valor analógico en un número en binario, ¿vale? Que puede ser con decimales o puede ser entero, ya depende. Depende del sistema y de cómo lo estemos utilizando. Hoy en día la analógica pura tal cual se utiliza menos. Hay cosas en las que se sigue utilizando. Por ejemplo, amplificadores analógicos se siguen utilizando. Incluso los de válvulas de estos antiguos se siguen utilizando, bueno, porque dan una calidad de sonido y de que la gente que entiende de eso dice que los digitales no dan. Pero bueno, mayoritariamente en todo se ha impuesto la tecnología digital, también en la parte analógica. Nosotros entonces nos vamos a centrar en estos de aquí, en esta primera parte del curso, sistemas digitales, ¿vale? Sistemas que tienen dos valores posibles, ¿vale? O 0 o 1, conduce o no conduce, tengo tensión o no tengo tensión, siempre van a ser dos cosas muy distinguibles,
fácilmente distinguibles. Bueno, y para verlos vamos a recurrir un poco a las matemáticas. Poco, porque tampoco es el objeto del curso. Vale. Este término del álgebra que aparece ahí es un término matemático. Álgebra se llama matemáticas cuando tenemos un conjunto de elementos, le aplicamos un par de operaciones o de leyes de composición interna y como consecuencia se cumplen una serie de propiedades. Eso es lo que se llama un álgebra. Nosotros estamos acostumbrados a manejar el álgebra de los números reales, donde tenemos la suma y el producto y bueno, sale una serie de propiedades, la propiedad distributiva, la propiedad conmutativa, todas esas cosas, ¿no?, que estudiamos en matemáticas. Bueno, pues aquí ocurre algo similar. Cuando yo tengo un conjunto donde solo tengo dos elementos y defino un par de operaciones, se van a cumplir también una serie de propiedades. Eso es con lo que vamos a estar jugando. Este es el armazón, digamos, teórico que hay detrás de todos los sistemas digitales, ya sean electrónicos o eléctricos o programados. El armazón que hay detrás de esas leyes que me permiten diseñar circuitos, me permiten comprenderlos y demás, es el álgebra de Boole, ¿vale? Estas propiedades que tenemos ahí. Nosotros las vamos a ver de una manera más práctica, no nos vamos a recrear con el tema matemático, pero bueno, por verlas, porque os vaya sonando, ¿no? Luego las vamos a ver de una manera más gráfica, que se ve bastante mejor. Conjunto de elementos sobre los que vamos a estar operando nosotros, el 0 y el 1, ¿no? Todas esas que tenéis ahí se van a ir cumpliendo. Leyes de composición van a ser el producto lógico y la suma lógica, que vamos a designar por el por, el punto o el aspa, igual que en el álgebra normal, para lo que llamamos producto lógico, y el más para la suma lógica. Y luego se van a cumplir todas estas, que son de cualquier álgebra en general, se van a cumplir también para la nuestra. Voy a tener un elemento neutro, va a cumplirse la propiedad conmutativa, la distributiva, la asociativa. Voy a tener elemento opuesto también. Vamos a tener varias operaciones ahí que se van a ir cumpliendo. Bueno, ¿cuál es nuestro conjunto? El 0 y el 1. El 0 y el 1 son nuestros elementos, con eso vamos a jugar todo. Eso es una ventaja y es un inconveniente. Como tengo tan pocos elementos, vamos a ver ahora cómo las operaciones, yo puedo dar todas las soluciones. En el álgebra normal no puedo, ¿no? Si yo tengo y igual a x cuadrado, yo no puedo dar todas las soluciones en los números reales, más que nada porque tengo infinitas soluciones. Yo no podría escribir una tabla con todos los valores. Aquí sí, porque al tener solo dos valores, solamente dos, para cualquier operación no es muy complicado, salvo que utilice muchas variables, no es muy complicado dar todas las soluciones posibles. Con lo cual tenemos, digamos, toda la solución de las funciones que manejamos a la vista, o en la cabeza. ¿Vale? Bueno, las dos operaciones están definidas en esas tablas que tenéis ahí. Ahora las vamos a ver con más detalle y con más variables. La operación suma, el resultado es 1 cuando una de las dos variables que estoy operando es 1. Siempre que tengo un 1, el resultado va a ser 1. Solamente cuando las dos variables que opero son 0, el resultado es 0. La otra manera de verlo. Solo es 0 cuando las dos son 0 o con que haya un 1 en una de las dos variables, el resultado es 1. La operación producto lógico, que es la que vamos a llamar la AND. Esta la vamos a llamar AND y esta la vamos a llamar OR. Hoy, vale. Solamente el resultado es 1 cuando las dos variables de entrada son 1. Solo aquí tengo un 1 cuando las dos variables de entrada es 1. Vale. Y se muestra, es normal mostrar los resultados como tablas. Es algo que se suele hacer bastante en el álgebra de Boole. Vale. Bueno, ahí nos dice el tema de las operaciones de conjuntos. Esto a nivel práctico no nos interesa mucho. Pero bueno, se cumplirían también esas propiedades de los conjuntos. Bueno, dos elementos 0, 1, dos operaciones, la AND y la OR. Y le vamos a añadir una que es la NOT. La NOT sería la negación. La NOT es muy sencilla. Si tengo la variable de entrada 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. Siempre lo contrario.
Las funciones lógicas quedan definidas por su tabla de verdad y es lo que me sirve también para hacer las demostraciones. Si yo quiero demostrar que algo se cumple, solamente tengo que calcular su tabla de verdad y verificar que se cumple. Vale. En el álgebra normal en matemáticas, cuando quiero hacer una demostración, tengo que ir haciendo sustituciones en expresiones de tipo algebraico hasta llegar a una conclusión, ¿no? Aquí yo puedo hacer eso, porque vamos a tener expresiones igualmente algebraicas, pero puedo coger, hacer la tabla de verdad y solucionarlo, lo cual a veces es mucho más simple. De hecho, nosotros para simplificar veremos que vamos a utilizar un método gráfico, no vamos a ponernos a operar de manera matemática, que es más complejo, más ineficiente, porque a veces es difícil llegar al resultado de manera directa y se pierde mucho tiempo. Vale, la tabla de verdad, que es lo que nos comentáis, sería los diferentes valores que toman las salidas para todas las combinaciones de las entradas. Vale. ¿Cuántas combinaciones tengo normalmente aquí en las entradas? Bueno, si yo tengo dos variables, como cada variable tiene dos valores posibles, las opciones son 2 elevado a la 2, que son 4 opciones posibles, ¿no? 4 combinaciones. Si tengo 3 variables, tendré 2, porque tengo dos valores, 0, 1, elevado a la 3. Tendré 8 combinaciones posibles. Para 4 variables, 2 elevado a la 4, 16. Y así sucesivamente. ¿Vale? Elevo la base 2, que es el número de elementos, al número de variables que tengo, y eso me da todas las combinaciones posibles. Cuando yo tengo una función que tiene, por ejemplo, 3 variables y hago su tabla de verdad, solamente voy a tener 8 combinaciones posibles. Es decir, 8 posibles resultados a esa función. ¿Vale? Con lo cual, era lo que os decía, puedo poner todos los resultados. Bueno, con esas 3 funciones básicas, con la AND, con la OR y con la NOT, yo puedo escribir el funcionamiento de todos los sistemas binarios que no dependan del tiempo, los que llamamos de tipo combinacional, es decir, cuando la salida depende únicamente de las combinaciones de las entradas, no del tiempo. Un sistema, por ejemplo, binario, que tenemos todos en las instalaciones eléctricas convencionales, es una conmutada. Una conmutada es de 2 puntos, la lámpara está encendida o apagada en función de las posiciones que tienen los conmutadores, no dependen del tiempo. ¿Vale? Mientras que si yo pongo, por ejemplo, un temporizador, le doy a un pulsador, temporizador de la escalera, le doy al temporizador, la luz se enciende y luego se apaga sola en determinado tiempo. No depende la luz de cómo esté el pulsador, puesto que está sin pulsar y la luz está apagada, o puede estar pulsada y la luz estar encendida, o incluso cuando dejo de pulsar, como permanece encendida, está sin pulsar y la luz está encendida también. Es decir, no puedo hacer una relación directa entre la salida y cómo está la entrada, porque ahí el parámetro tiempo juega ahí en medio, que me lo cambia todo. Entramos en sistemas que tienen memoria, que es un tipo de sistemas diferentes. Vale. Esto me serviría, todo lo que vamos a ver aquí, directamente a sistemas de tipo combinacional. ¿Tenemos muchos sistemas de tipo combinacional en automatización? Pues no muchos, pero sí hay veces que partes de nuestros sistemas que van a tener memoria se pueden reducir a un sistema combinacional puramente. Combinaciones de las entradas que me puedo simplificar para hacer más sencillo el sistema completo, ¿no? Que estoy programando o estoy diseñando o estoy haciendo. ¿Vale? Tengo diferentes tecnologías para los sistemas binarios. Lo que vamos a ver aquí es un funcionamiento general que subyace a muchas tecnologías. No es propio de una tecnología. Se puede aplicar a tecnología electrónica, a tecnología neumática, a tecnología eléctrica, a tecnología electrónica sobre todo, que es donde tiene más sentido. Pero en general es un funcionamiento que subyace en todo ese tipo de sistemas. Es decir, es general, me vale para muchas cosas. La primera función entonces, la función AND. Ahí la tenéis con todas sus combinaciones para dos variables. Antes teníamos una tabla de doble entrada. Lo más normal es hacerlo en una tabla de entrada única, una tabla puramente vertical. Luego ya veremos que las de doble entrada también las utilizaremos, para simplificar. Pero cuando hago tablas de verdad, que es esa lista de combinaciones, lo suelo hacer con una sola entrada. Pongo las variables en la parte superior, todas las combinaciones en la parte de abajo y separado normalmente con una raya o a la derecha, la salida, ¿vale? La función
resultado de ir operando las diferentes combinaciones de esa función. Aquí en todas estas funciones, cuando las estamos explicando, vais a ver tres cosas. Primero, aquí abajo, la expresión algebraica. Cómo se pone o se indica esa operación de manera algebraica. Es con el punto, o podría poner también de esta manera, ¿no? S es igual a A por B, con un aspa. ¿Vale? Incluso a veces lo vais a ver también con un asterisco. A por B, que es el símbolo habitualmente de multiplicación que se utiliza en los ordenadores y demás. Vale, de esas tres maneras lo vais a poder ver. Respecto a la simbología, con estas funciones vamos a construir unos circuitos, unos esquemas que llamamos circuitos lógicos. Por lo tanto, vamos a hacer una representación gráfica de esas funciones. Las dos opciones que tenemos son estas dos de aquí, el símbolo europeo y el símbolo americano. Este símbolo americano se utiliza sobre todo en electrónica. ¿Vale? Y algunos sistemas programados lo utilizan también. Este es el que vamos a utilizar en programación. A nivel europeo, en programación sobre todo, se utiliza este de aquí, que es en nomenclatura alemana, este se llama esquemas FUP. ¿Vale? Es de las iniciales de algo en alemán que no voy a decir, pero es como lo llaman, ¿vale? En contraposición a los de contactos que veremos, que van a ser COP. El FUP es ese lenguaje de funciones. Este lo vamos a tener en un relé programable que se llama Logo, de la marca Siemens. Vamos a utilizar ese tipo de dibujito, de símbolo, de puerta lógica, ¿no? Por eso estos hay que saberlo, sobre todo me interesa que os quedéis con este. Vale. Si alguien quiere usar el otro en los ejercicios que vamos a hacer, el americano, me vale también. Alguien a lo mejor ya estudió en otro sitio, otro ciclo y se lo sabe así, pues vale también. Por ejemplo, los relés programables de Schneider utilizan la simbología americana. Y es una marca que, bueno, es el conjunto de una marca francesa que se unió con una alemana. Quiero decir que aquí hay mucha variedad. Función AND, lo fundamental. Solamente cuando las dos entradas sean 1, la salida va a ser 1. ¿Vale? Solamente en ese caso la salida es 1. En cualquier otro caso, la salida es 0. Esto veremos después que tiene su equivalente también en contactos. Cuando ponemos dos contactos en serie, funciona exactamente igual. Si yo no pulso los dos a la vez, si no acciono los dos contactos a la vez, la corriente no puede pasar. ¿Vale? Es una lógica que ya veremos que subyace en muchas tecnologías. Solamente cuando las dos entradas son 1, la salida es 1. Un ejemplo, que no es de las tecnologías que nosotros vamos a ver. En tecnología electrónica existe un integrado, que es ese de ahí, el 7408, sería para tecnología TTL. En electrónica hay varias tecnologías, la TTL es la que maneja 5 voltios, es un poco más antigua. Y luego está la tecnología CMOS. En la CMOS el equivalente sería el 4081. Esto está sacado de datos de un fabricante, sería un chip, un circuito integrado en formato DIP, ¿no? De estos que vienen con dos filas de pines y un encapsulado de plástico, y dentro lo que tendría sería eso de ahí, 4 puertas AND. Tiene, como todo circuito electrónico, como todo circuito integrado, tiene su alimentación. VCC metería 5 voltios, el GND lo metería a la tierra o a la masa de la fuente de alimentación con la que esté alimentando. Y luego, si yo meto valores por aquí de 5 voltios, si meto, por ejemplo, no sé, imaginaos que aquí yo le meto 5 voltios aquí, 5 voltios aquí, pues automáticamente tendría 5 voltios aquí en el pin 11, ¿no? Que es el que llama Y4. Funcionaría exactamente así. Si yo le meto solamente 1, pues tendría 0, ¿no? Si yo aquí solamente le meto 1, pues la salida estaría apagada. En cuanto meto el segundo, es cuando la salida se enciende. Esto se activaría 5 voltios. El fabricante, ¿cómo me da el funcionamiento del chip? Pues me lo da con esa tabla. En vez de poner ceros y unos, pone L para el 0 y H para el 1, pero es exactamente lo mismo. De low y high, ¿no? Bajo, alto. Nivel lógico bajo, nivel lógico alto. Vale, eso es, en la realidad, cómo dispondría yo, por ejemplo, de una puerta AND, de algo que funcione de esa manera, físicamente. La pinta que tiene, lo que os decía, es un encapsulado de tipo DIP, con 2 filas de pines, en este caso con 8 pines tiene, ¿no? Por cada lado. No, 7. Tiene un total de 14 pines.
La medida, fijaros que son apenas, bueno, apenas, no, este es bastante grande, son 2 centímetros de largo. ¿Vale? Estos ya no es común verlos porque esta tecnología, de alguna manera en electrónica, está obsoleta. Hoy en día tenemos un microcontrolador, yo le programo todo lo que quiera dentro y no necesito utilizar elementos lógicos discretos. Se siguen utilizando en algunas partes concretas de ciertos circuitos, pero masivamente no. Me refiero masivamente porque cuando arrancó la electrónica digital se hacían placas con un montón de estos componentes. Si veis, por ejemplo, no sé, la placa de un ordenador Spectrum de los años 80, estaba lleno de estos integrados, junto con otros muchos, ¿no? Pero estos aparecían bastante por ahí. Y podíais ver una placa, que eran unas placas de un tamaño grande, porque estos chips tienen un tamaño grande, con un montón de ellos, un montón de pistas. Y bueno, eso sería en electrónica, el esquema electrónico de cómo se conectaría para conseguir ese funcionamiento. En electrónica, aparte del chip, necesito añadir alguna cosa para que funcione bien, ¿no? Unas resistencias, en este caso para que la patilla esté al valor de tensión correcto, y en la salida pues lo que pones es un diodo LED con una resistencia, pues para que se encienda cuando se dan las condiciones, ¿no? Estas son las resistencias que se llaman de pull-up, ¿no? Para poner el valor 5 que quede bien definido. Y luego cuando cierro lo que hago es poner a valor 0, a valor bajo en este caso. Siguiente función. Decíamos que teníamos dos, ¿no? Fundamentales más una tercera que era el NOT. La función OR. Solamente va a ser 0 cuando las dos entradas sean 0. En el resto de casos va a ser 1 la salida. Va a ser un valor alto. La suma lógica, utilizo el más como expresión algebraica. Símbolo europeo con el mayor igual que 1 dentro del rectángulo. Los símbolos europeos son muy sencillos porque suelen ser rectángulos con una leyenda dentro. El símbolo americano es, bueno, ahí igual no está muy bien dibujado. Es así como más puntiagudo, ¿no? En la salida. ¿Vale? Sería algo así. La salida es 1 cuando cualquier entrada es 1. Dicho de otra manera, solamente cuando las dos entradas a la vez sean 0, la salida es 0. Fijaros, ya podemos ver que hay un funcionamiento como cierta relación, ¿no? Me refiero a que lo que yo digo con los unos para la función AND se parece bastante a lo que digo con los ceros para la función OR. Eso es que vamos a tener algo que va a estar debajo de todo lo que vamos a ver, siempre ese pensamiento va a estar por debajo. Lo que ocurre con los ceros para la AND ocurre con los unos para la OR. Es un principio que se llama dualidad. Que digamos que dos cosas que son contrarias, con los valores contrarios se comportan de manera muy similar. Y la tercera, que sería la función NOT. Bueno, ahí sí en los apuntes o en la presentación lo tenéis. Hay que corregirlo. Esa tabla, en este caso en los apuntes, estaba mal. ¿Vale? Cuando la entrada es 0, la salida es 1. Cuando la entrada es 1, la salida es 0. Las anteriores las hay de 3 variables también. Esta es solo de 1. ¿Vale? Las hay de 3, las hay de 4. Vamos a ver en la última hora con un programa que tenemos allí cómo vamos a tener hasta 4 entradas en las puertas lógicas. Es decir, podemos hacer una tabla con 16 combinaciones distintas, ¿no? Si tenemos 4 variables, 4 entradas, en vez de tener una tabla como tenemos aquí, de solo 4 filas, tendremos una tabla de 16, pero es exactamente igual. La OR solamente va a ser 0 cuando todas las entradas sean 0, solamente para esa combinación, y la AND solamente va a ser 1 cuando todas las entradas sean 1, ¿no? Solamente para esa combinación. Bueno, la NOT es de una única entrada. En lo que es la expresión algebraica se señala con una raya encima, ¿vale? Aunque cuando escribimos y estamos en modo texto vais a ver muchos programas y tal, que lo ponen también así con una apóstrofe, como la apóstrofe sé que se utiliza en inglés. ¿Cómo lo ponen más también? Bueno, suele ser esta. En modo texto suele ser esta la nomenclatura que se utiliza. Alguna vez lo podéis ver así también, como con la raya detrás, con el... Bueno, la raya esa inclinada. No sé cómo se llama. Símbolo. Muy parecido a la hora, aquí cuidado porque este se parece. En vez de 1 mayor o igual es solamente el 1 y sí lo que le distingue es ese circulito que lleva ahí en la salida.
¿vale? Ese círculo indica siempre negación. De hecho, lo vamos a utilizar en los circuitos lógicos para simplificar. En vez de poner la negación, muchas veces ponemos solamente el círculo en las entradas. En simbología americana es un triángulo, con el círculo en la salida por el vértice, un triángulo equilátero, o más o menos equilátero. Bueno, se van a cumplir entonces una serie de propiedades. Decíamos que ya tenemos los dos elementos y las tres operaciones, las dos más la negación. Se van a cumplir ahí una serie de propiedades que para nosotros van a ser la conmutativa. Ambas operaciones son conmutativas. En ambas operaciones tenemos elementos neutros. Cada operación es distributiva respecto a la otra. Esto es diferente al álgebra normal. Nosotros en el álgebra normal tenemos que la multiplicación es distributiva respecto a la suma, pero no al revés. Aquí las dos son distributivas respecto a la otra. Existe elemento complementario y en las dos operaciones tenemos la ley asociativa. Luego hay otros, digamos, corolarios o conclusiones o otras propiedades que se deducen a partir de ellas, que son la ley de absorción y las leyes de Morgan. Esto en el álgebra normal no lo tenemos. Esto es exclusivo de aquí. Y se pueden demostrar en todas, lo tenéis en los apuntes, con la tabla de verdad construida. Vale, los postulados enunciados de manera algebraica. La conmutativa, A más B es igual a B más A por B es igual a B por A. Regalo de Jorge. Muchas gracias. Joder, pensé que me iba a dar dinero. Si quieres. A más B igual a B más A por B igual a B por A. Es decir, el orden en el que pongo los operandos no me influye en la operación. Elementos neutros. En la suma el elemento neutro es el 0. Si hemos dicho que con que haya un 1 la salida ya va a ser 1. Si tengo dos variables y una de ellas es 0, el resultado va a ser exactamente igual a la variable que estoy operando ahí. Si es 0 será 0 más 0, 0. Si es 1, 0 más 1, 1. En el producto el elemento neutro es el 1. Lo mismo, ¿no? Si el resultado es 1 cuando las dos entradas o las dos variables son 1, si en una de ellas ya pongo un 1, el resultado va a ser exactamente igual a la otra variable. Si meto un 0 va a ser 0, si meto un 1 va a ser 1 por 1, que es 1. La distributiva, cuando tengo esos paréntesis A por paréntesis B más C, eso va a ser igual a ir operando en orden, ¿no? A por B más A por C. Pero se cumple también al revés. A más B por C, puedo ponerlo como A más B por A más C. Eso en el álgebra normal nos chirría un poco más ahí la cabeza, ¿no? Porque eso no lo podemos hacer, pero aquí sí se va a cumplir. Un detalle aquí de los paréntesis. ¿Por qué no ponemos paréntesis aquí? ¿Se os ocurre por qué no lo pongo? Por el orden de precedencia, ¿no? Por la prioridad. Orden de precedencia de los operadores. Es exactamente igual que en el álgebra normal. Cuando estamos operando con los números reales, el producto tiene precedencia sobre la suma. ¿Vale? El orden es producto división antes que suma resta. Y luego, si no tengo paréntesis, es de izquierda a derecha. ¿Vale? La siguiente regla o norma para operar sería de izquierda a derecha. Los paréntesis lo que hacen es romperme esa prioridad. Si yo quiero operar la suma indicando que la suma se opera antes que el producto, tengo que poner la suma entre paréntesis. Aquí, como lo que tengo es un producto y ya se supone que está operado antes, pues no me hace falta ponerlo. En cambio aquí, en la segunda parte de la igualdad, sí tengo que ponerlo para indicar, si aquí no pongo paréntesis y pongo esto, la interpretación que tiene la operación es completamente distinta. Yo aquí entiendo que sería A más el producto de B por A más C. Por eso es necesario poner esos dos pares de paréntesis, porque si no la operación no tiene nada que ver una con otra. ¿Vale? Acordaros del orden de precedencia de los operadores, que sigue siendo aquí exactamente igual. ¿A alguien le está sonando esto ya matemáticas? Empieza a poner cara ya de carta de ajuste. Pero la distributiva abajo a la derecha tiene una multiplicación, no es B por C más A. Aquí la distributiva se cumple respecto a la suma también. Entonces, por raro que parezca, la segunda línea también se cumple. A más el producto de B por C, puedo descomponerlo en la suma de A más B multiplicado por la suma de A más C. Eso con los números reales no se puede hacer, pero aquí sí. Luego hay una tabla de verdad que lo demuestra, ¿eh? No me lo invento yo.
No, es una propiedad de este conjunto, de este álgebra concreta que es el álgebra de Boole. Sobre ese conjunto de dos existe esa propiedad. Es muy parecido todo al álgebra normal, pero con excepciones, no es para todo igual. Los elementos neutros, por ejemplo, sí se parecen, ¿no? Son los mismos en la suma y el producto normal. El 0 es el elemento neutro de la suma de los números reales y el 1 es el elemento neutro del producto de los números reales también. Eso coincide, pero esto, por ejemplo, no, eso es distinto. Complementario. Si yo a una variable le sumo su negación, me da siempre 1. En el producto, si le multiplico su negación, me da siempre 0. Por las mismas definiciones de las dos funciones, ¿no? Cuando sumo una variable y su contrario, una de las dos tiene que ser 1, con lo cual el resultado es 1. En el producto, si multiplico una variable por su contraria, una de las dos tiene que ser 0. El producto tiene que ser 0. La asociativa. Cuando yo tengo una suma, por ejemplo, de 3, puedo operar primero dos variables y luego con la tercera, pero en el orden que yo quiera. Eso que me está diciendo eso. Puedo operar la B y la C y luego su resultado con la A, o operar la A y la B y su resultado con la C, o si tengo una función directamente de 3 variables, en la tecnología que yo estoy empleando las puedo sumar las 3 a la vez. ¿Vale? Para el producto exactamente igual. Y aquí lo tenéis gráficamente, ¿no? Si lo dibujo con los simbolitos, la suma, esa conmutativa quiere decir que yo puedo meter en las patillas de los símbolos las variables en el orden que quiera, que el resultado va a ser igual. Da igual meter arriba la A o debajo la A, que el resultado va a ser igual, tanto para la OR como para la ANZ. Es decir, el orden en el que meto las variables no influye en la operación. La segunda, los elementos neutros. Ahí lo tenéis, la tabla de verdad y el simbolito del circuito lógico. Si le meto una de las patillas un 0, la OR, su salida va a ser siempre igual al valor que meta en la otra entrada. En la ANZ, si meto un 1 en una patilla, el resultado siempre va a ser igual a lo que meta en la otra entrada. La propiedad distributiva la puedo ver de esa manera, ¿no? Si yo tengo una operación de B y C y el resultado lo meto a otra, en este caso una ANZ, junto con la variable A, ese circuito es equivalente al que tiene a la derecha. Es lo mismo que operar la A y la B con una ANZ, la A y la C con una ANZ y los resultados meterlos en una OR. Vale, en este caso, la simplificación diríamos que iría en este sentido, ¿no? Hay una cierta simplificación, pero que va en este sentido de aquí. Esto es más complicado, lo de la derecha, que lo que hay a la izquierda. Esto lo llamamos, cuando hacemos eso en el álgebra normal, sacar factor común, ¿no? Es como lo llamamos. Yo aquí, de alguna manera, en esta puerta lógica, he sacado factor común, entre comillas, a la A. ¿Vale? Aquí no es sacar factor común, pero de alguna manera es parecido. Las tablas de verdad, aquí no nos paramos, que me demuestran también tanto una como otra. Se trataría de hacer la tabla de verdad y poner las 3 variables, saco la operación intermedia en cada caso y luego el resultado. Voy aplicando la operación, ¿no? Paso a paso. Entonces, si alguien tiene tiempo, que le eche un vistazo. No nos vamos a parar ahí. El complementario, gráficamente sería eso de ahí, ¿no? La puerta OR, le meto por la otra entrada la misma variable negada, pasando a través de una negación. En la puerta OR siempre va a ser 1, en la puerta AND siempre va a ser 0. Porque en la primera porque un elemento siempre es 1 y en la segunda porque un elemento siempre es 0 de los dos. La asociativa. Esto me es muy útil, por ejemplo, lo aplico cuando programamos y me quedo sin entradas en las puertas, pues encadenando varias puertas OR o varias puertas AND, yo lo que estoy haciendo es aumentar el número de entradas. Imaginaos que estoy en el, no sé, en el logo, por ejemplo, y tengo las 4 entradas de la puerta AND ocupadas y necesito hacer una AND de 5 variables. Bueno, pues lo que hago es poner las 4 variables y la salida de esa puerta AND a otra puerta AND junto con la variable que me quedaba sin poder meterla, ¿no? En la primera. Al final es lo mismo que tener una de 5. Por eso, independientemente de la tecnología que yo esté utilizando, el número de entradas que tengan las puertas lógicas, si las voy encadenando, las puedo ir multiplicando. Ojo, porque en electrónica, en particular, en programación no suele haber problema. Normalmente cuando programo,
el fabricante del software y tal me pone un límite a lo mejor de puertas que puedo encadenar. En electrónica, enseguida, en cuanto encadeno varias, necesito amplificar esa señal porque va perdiendo la señal, los 5 voltios o los 3,3 se van degradando, se van perdiendo a medida que voy encadenando puertas. Entonces a veces hay que meter un pequeño amplificador que se llama en medio para volver a dar los valores altos al nivel que tiene. Bueno, las leyes que son propias ya, la ley de absorción, esa la vamos a utilizar mucho, pero gráficamente para simplificar, es la principal ley que utilizamos para simplificar. Podríamos enunciarla, que si yo tengo dos términos, dos partes de una expresión del álgebra de Boole, que se diferencian solo en una variable, o en el estado de una variable, yo puedo dejarlo solo en uno donde he eliminado esa variable. ¿Vale? Lo podéis ver de esa forma de ahí, o lo podéis ver también así. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí debajo. A por B más A negada, bueno, vamos a poner de 3 por C negada. Esto de aquí, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? La diferencia que tienen estos dos términos es este de aquí y ese de ahí, ¿no? Bueno, pues esto yo ya sé que inmediatamente va a ser igual a B por C negada. Me cargo la variable que es diferente en los dos y automáticamente está. Tiene su lógica, ¿no? Si yo aquí hago un paso intermedio y saco factor común, me quedaría A más A negada multiplicado por B por C negada, ¿no? Y esto de aquí es 1. Es decir, esto sería B por C negada. ¿Vale? Bueno, esto de aquí, que es exactamente lo mismo, lo vamos a aplicar bastante a la hora de simplificar. Otra cosa que se utilizaba mucho, esto se utilizaba mucho en electrónica, estas leyes de aquí. Si tengo A más B y niego el resultado, es lo mismo que multiplicar la negación de A por la negación de B. Y al revés, si tengo A por B y el resultado lo niego, es lo mismo que sumar la negación de A más la negación de B. Esto se demuestra también con la tabla de verdad, que lo tenéis por ahí en los apuntes y en la presentación. Tanto una como otra, ¿eh? La demostración sería hacer la tabla de verdad. Bueno, si tenéis un poco de paciencia y de tiempo, lo miráis y veréis que se cumple. Bueno, tenemos más funciones ya de alguna manera que se pueden formar a partir de esas tres, de la ANZ, la OR y la NOT, que son la NANZ, la NOR y la SOR. Bueno, esta se utilizaba mucho también en electrónica, las disponemos de ella cuando programamos también y a veces, pues bueno, no son útiles, ¿no? Con ciertas simplificaciones es más útil utilizar esto que las otras. Estas son muy sencillas porque simplemente las dos primeras es negar la salida de las anteriores. La ANZ es una ANZ donde yo niego la salida. La NOR es una OR donde niego la salida. Te niega la salida. Mira, por ejemplo, en esta de aquí. Tú tenías en la ANZ que solamente cuando las dos entradas eran 1, la salida era 1, ¿no? Pues ahora solamente cuando las dos entradas son 1, la salida va a ser 0. En cualquier otro caso es 1. Sería como hacer esto, poner una puerta ANZ y colocarle una negación a su salida. Eso es equivalente a la NANZ. Fijaros que el símbolo lo que hace es como juntar las dos, ¿no? Y entonces se queda con la parte de la ANZ y le añade un circulito a la salida. En simbología americana también lo que hace es añadir el circulito ahí en la salida. Aquí os la pone de 2 entradas y de 3. Fijaros que en 3 también solamente este valor del final es el que va a ser 0, ¿no? El resto son 1. ¿Cómo se indicaría en expresión algebraica? Añadiendo la negación que coge todo el producto, ¿no? Por encima. Y en 3 exactamente lo mismo, una raya que va por encima en los 3. La NOR exactamente igual, solo va a ser 1 en este caso cuando las dos entradas sean 0, que era el valor que tenía antes 0, ¿no? En el resto de valores va a valer 0. Lo que hago es negar la salida de la NOR. Nuevamente, pues escoger la puerta OR y ponerle una negación ahí a su salida. Exactamente igual.
y el símbolo algebraico con la raya que lo coge todo. Bueno, y esta es un poco diferente a las demás, pero bueno, se puede sacar a partir de las demás. ¿Vale? Esto es lo que llamamos la puerta SOR o exclusiva. Esta solamente, para dos variables, solamente va a ser 1 si tienen un número impar de unos en las entradas. Veis que cuando tengo dos ceros o dos unos, la salida es 0, y solamente cuando tengo un 1 en una de las entradas, la salida es 1. ¿Vale? Con tres variables, que la tenemos debajo, cuando tengo un número impar de unos en las entradas, es cuando la salida es 1. Es decir, tengo que tener un 1 o las tres entradas a 1. Si tengo dos entradas a 1, la salida es 0. Un número impar de unos en las entradas. En general, si tuviese una SOR de más variables, es siempre ya igual. Vale. Fijaros que aquí, vamos a borrar todo esto que hay marcado, donde tengo un 1 es aquí, que tengo solamente un 1, aquí, que tengo solamente un 1, aquí, que tengo solamente un 1, y aquí, que tengo tres unos. En estos casos donde tengo dos unos, aquí que tengo dos unos, aquí que tengo dos unos, aquí que tengo dos unos, en esos casos la salida es 0. Solamente es cuando tengo un 1 o tres unos, es decir, un número impar de unos en las entradas. El símbolo europeo con el símbolo igual, y en el símbolo americano es como si fuese una AND, añadiéndole como una segunda línea en paralelo en las entradas. Esta decía que se puede deducir a partir de las demás porque para 2 se va a cumplir esta propiedad. La O exclusiva de A y B, bueno, el símbolo no lo dije, algebraico es el más metido dentro de un círculo. Esto es lo mismo que esto de aquí. A negada por B más A por B negada. Eso es exactamente igual a la función SOR. Vale. Bueno, nos quedaba por ver gráficamente cómo son los símbolos que corresponden a las leyes de Morgan. Fijaros que lo que estábamos dando a la izquierda en la ley de Morgan en la primera era una puerta NOR, era una negación de una suma, ¿no? Pues bueno, esa puerta NOR equivale a una AND donde niego las dos entradas. Esto lo vais a poder ver así también de esta manera, ¿vale? La parte de la derecha la podemos hacer de esta manera. Normalmente nos dejan cuando programamos meter dos círculos en las entradas, que es equivalente. Vale, en vez de meter la negación completa, solamente los dos círculos. Estas dos cosas entonces son equivalentes. Eso equivale a eso de ahí. Lo mismo con la otra. La NAND es equivalente a una OR donde niego sus dos entradas. Y ahora vamos a ver esto mismo en lógica cableada. La función NOT en lógica cableada. El contacto normalmente cerrado. Con esto sí hemos estado trabajando ya en el taller. Si yo quiero señalizar, por ejemplo, una práctica que salía, me parece que señalizamos el paro, lo que hago es coger un contacto normalmente cerrado y le conecto directamente a la lámpara. Utilizo la lógica de la negación. Cuando no está funcionando es cuando la lámpara está encendida. En cuanto yo encienda el relé y ese contacto se abra, automáticamente la lámpara se apaga. Es justamente lo contrario, la NOT. Es ese mismo funcionamiento. Si el relé está encendido, la luz está apagada. Si el relé está apagado, la luz está encendida. El contacto cerrado implica siempre esa lógica de la negación en lógica de contactos. Aquí tenéis dos ejemplos, directamente con un contacto y una lámpara o a través de un relé, ¿no? O a través de un relé. Aquí podríamos haber hecho una tercera, que podríamos haber hecho este otro circuito, ¿no? Que también tiene la misma lógica de funcionamiento. Haber puesto aquí el contacto abierto, aquí la bobina del relé, y en esta parte de aquí lo que podemos poner es el contacto cerrado con la lámpara. ¿Vale?
La A respecto a la lámpara es exactamente igual. Si la A está sin pulsar, la lámpara está encendida. Si pulso, la lámpara se apaga. ¿Vale? Ese sería equivalente también a esos de ahí. Lógica de la negación, el contacto cerrado, normalmente cerrado. La función AND, los contactos en serie. Contactos en serie es equivalente a una función AND. Solamente cuando cierre los dos en cada uno de ellos, cuando cierre aquí y cierre aquí, aquí tendríamos que hacer un pequeño convenio y decir que cuando pulso es un 1 y si no pulso es un 0. Vale. Cuando pulso en los dos, tengo un 1 en los dos, la lámpara se enciende. Tanto en el de la izquierda como en el de la derecha. Lo puedo hacer directamente, lo puedo hacer a través del relé, ¿no? Cuando cierro estos dos, el relé se enciende, esto se cierra y la lámpara se enciende. Si comparamos el A y el B con la lámpara en cada caso, la relación es exactamente la misma. Cuando pulso los dos, la lámpara se enciende. Serie, función AND. La función OR, los contactos en paralelo. Aquí basta con que pulse uno de los dos para que la lámpara se encienda, ¿no? Cuando hacemos el encendido desde dos puntos distintos, cuando hemos estado haciendo las prácticas, es exactamente eso. Basta con dar uno de los dos para que se encienda, ¿no? Bueno, en nuestro caso teníamos memoria porque tenemos la realimentación y más cosas. Pero es lo mismo, respecto a los dos pulsadores, es una función OR. Si yo en cambio, por ejemplo, estoy haciendo una máquina, no sé, imaginaos una prensa de allí del taller mecánico, y yo el mando se lo voy a hacer de manera eléctrica, en vez de ser neumático o tal, directamente eléctricamente. Pues lo que haríamos, para diseñar esa máquina, haríamos algo así. Pondríamos los dos pulsadores, se los pondríamos al operario uno de cada lado, suficientemente separados para que no esté haciendo el tonto con las manos mientras la máquina funciona, que es la finalidad que tiene. Aquí metería un contactor, que sería lo que activaría la prensa, lo que fuese, y ese sería el mando. Un mando bimanual simultáneo, que se llama. Máquinas de plegado, en cizallas, en ese tipo de máquinas, lo suelo utilizar para evitar que alguien meta la mano delante. Luego llega el operario, te pone algo para que uno de los dos quede pulsado y mete la mano para cambiar la pieza y se acaba cortando un dedo o la mano entera. Pero bueno, la idea del que diseña siempre es buena. Luego el operario hace lo que le parece. Eso es una aplicación directa de una AND a una máquina real, ¿no? El mando bimanual simultáneo se hace con dos contactos en serie. Para el mando desde dos puntos, la función OR. Los pongo en paralelo y puedo darle a uno de los dos y funciona. Puedo darle a los dos a la vez y funciona también. Igual que una función OR. La función NAND, pues sería utilizando un relé intermedio. Si yo pulso A y pulso B, solamente cuando pulse los dos la salida va a ser 0. Utilizo lo mismo que utilizaba para NAND, pero con un contacto cerrado en la salida. Si decimos que la negación es el contacto cerrado, pues si yo del relé cojo un contacto cerrado en vez de abierto, ya estoy añadiendo a esa función AND, que es lo que tengo aquí, a esta función AND, que son los contactos en serie, le estoy añadiendo ahí la lógica de la negación. Lo mismo con la función NOR, escoger el relé con el contacto normalmente cerrado. Y mirar, esta es más curiosa. Lo que os decía, la conmutada desde dos puntos funciona como una SOR. ¿Vale? Basta con que accione uno de los dos para que la lámpara cambie. ¿Por qué es eso? Pues porque yo tengo dos variables, o dos, en este caso, dos conmutadores que tienen dos posiciones, digamos, distintas. Y lo que estoy haciendo de alguna manera es esto. Esto es lo que estoy haciendo ahí. Hay que dibujarlo de esa manera para que tenga sentido, ¿no? Si los dibujo así, no tiene el mismo sentido. Pero bueno, normalmente la conmutada, si se dibuja desarrollada, se suele dibujar así. ¿Vale? Eso funciona exactamente igual que una función SOR. Solamente cuando esté uno de los dos va a funcionar. Solamente si doy a este y dejo el otro en reposo, la corriente pasaría por aquí. Si doy al de abajo
este lo muevo para aquí y dejo el otro en reposo, la corriente pasa por el otro lado, y si muevo los dos, pues estaría en una situación similar al reposo. Este lo muevo para aquí y este lo muevo para aquí, la corriente tampoco puede pasar, ¿no? Yo estoy considerando que esa posición es la 0 y la contraria es la 1. Si no, no tiene sentido. Realmente en la práctica cuando lo utilizamos no pensamos en eso porque el efecto que yo tengo con una conmutada es que dándole a cualquiera de los dos la luz cambia, ¿no? Que es lo que quiero. Enciendo o apago. Pero bueno, lo que hay detrás del circuito, al final el funcionamiento es una función SOR también. Pues con esas operaciones yo construyo las funciones que llamamos booleanas. Una función booleana sería algo que tiene, por ejemplo, esta pinta, ¿no? Te dice una función, no sé, de 3 variables, ABC, por ejemplo, eso es una función. Puede ser algo así, no sé, lo que se os ocurra. O esto es una función también. Por ejemplo, eso también es una función booleana. Combino esas 3 operaciones de la manera que yo necesite en cada caso y eso me va a dar un resultado, ¿no? Yo podría hacer una tabla de verdad, todas las combinaciones, voy mirando en las operaciones paso a paso qué resultado me tiene que dar y llego al resultado. Cualquiera de esas funciones lógicas o funciones booleanas se define completamente por una tabla de verdad. ¿Vale? La tabla de verdad me la define completamente. Os lo comenté antes. En el álgebra normal eso no pasa. Yo si tengo esta función, y igual x al cuadrado, yo no puedo hacer una tabla con todos los resultados. Sí puedo hacer para representar, ¿no? Si le digo que esto vale 0, aquí vale 0, si esto vale 1, aquí vale 1, si vale 2 vale 4, si vale 3 vale 9, ¿vale? Y puedo representarlo gráficamente. Puedo hacer esto. Bueno, vaya mal que me quedó. Bueno, imaginaos que es una parábola bien dibujada. Así que pase bien por el origen y tal. ¿Vale? Por ejemplo, es aquí para 2, esto debería de ser 4. ¿Vale? Yo puedo dar una tabla con unos valores, pero no puedo dar todos los valores aquí. Más que nada porque entre 0 y 1, pues tengo, por ejemplo, este número. El 5, 3, 4, 2, 1, 9, 8, 7. Y yo no estoy dando en la tabla ese valor, ¿no? De estos tengo infinitos valores, con lo cual en el álgebra normal nunca lo puedo hacer. Aquí yo podría, en cualquier caso, por grande que me quede la tabla, yo puedo dar todos los resultados porque son finitos. Ya hemos visto que si tengo 3 variables voy a tener 8 combinaciones, si tengo 4 voy a tener 16, si tengo 5 voy a tener 32, si tengo 6, 64, 7, 128, etcétera, etcétera. Vais haciendo la potencia de 2 y esos son los resultados. Ahí tenéis un ejemplo de una tabla de verdad, ¿vale? Y ese es el ejemplo de una función dada con una expresión algebraica. Tendría una tercera forma de dar la función, que sería, por ejemplo, esta. Vamos a dibujarlo aquí al lado. También puedo dar una función así. De aquí tengo, por ejemplo, A. Tengo, por ejemplo, B. Aquí tengo la A. Aquí tengo una negación de la B. Y aquí, por ejemplo, tengo la C. Esa es otra manera de dar una función. Con ese gráfico de ahí. ¿Cómo paso yo de aquí al otro? Pues simplemente iría viendo qué operaciones tengo, ¿no? La salida de esta, por ejemplo, sería A por B. ¿Vale? Es lo que tendría aquí, en este punto de aquí. ¿Qué tengo aquí en la salida? Bueno, aquí me entra la B negada y me entra la C. Pues en la salida de aquí tengo que tener A más B negada más C.
Vale. En la última que tengo, si aquí estoy metiendo por la entrada A por B y tengo una negación, lo que sale de la negación es A por B negada. Y como aquí lo que tengo finalmente en la F es una AND, la F sería igual a A por B, todo ello negado, multiplicado por A más B negada más C. Voy de izquierda a derecha en este sentido, viendo el resultado de cada operación hasta que llego aquí finalmente a la F. Vale. Puedo hacer la conversión al revés. Tengo una función por ejemplo, esto de aquí. Y quiero saber cómo es el esquema en puertas lógicas, representarlo gráficamente. Bueno, pues me fijo que aquí tengo, primeramente, la suma de dos cosas, ¿no? La suma de eso más eso de ahí. Aquí tengo que ir al revés, tengo que ir de derecha a izquierda. Empiezo desde la función y me voy hacia la izquierda. Vale, tengo la suma de dos cosas, entonces empiezo por la función. La suma es la función OR, dibujo el rectángulo de la función OR. Aquí tendría esas dos cosas, ¿no? Aquí una entrada y la otra entrada, ¿vale? Las dos cosas que subrayé en verde serían las dos entradas que yo tengo que meter ahí. La de la izquierda es una función AND, ¿no? Cuya salida va negada. Podría verlo como una función NAND también directamente. Es decir, pongo la negación y luego la AND. Y aquí metería la A y la B. Ahí ya llegué a las variables de principio. Y la otra parte, C negada por A por B. Es también una función, en este caso AND directamente, ¿no? Porque la C está negada, pero está negada la entrada. Pues aquí tendría una función AND, donde tengo la A y la B tal cual. Las puedo sacar de ahí. Y tendría que meter la C negada, ¿no? Meto ahí la negación. Y a la negación le metería la variable C. Vale, tanto de un lado para otro, si voy desde el gráfico a sacar la expresión algebraica, voy de izquierda a derecha. Si tengo la función algebraica y quiero sacar el circuito, voy de derecha a izquierda, al revés. ¿Vale? Desde la salida hacia las entradas. ¿En cuál? ¿En esta? No, porque la negación es de toda la operación. Si la raya coge el producto de las dos, quiere decir que lo que niego es el resultado, no las entradas. Cuando yo pongo esto, A por B, y la negación lo abarca todo, lo que niego es el resultado, no las variables. Tengo que hacer primero lo de dentro, que es la AND, y luego le pongo a su salida la negación. Eso significa eso de ahí. Si pongo la negación, esto dices, poner aquí, eso es equivalente, sí. A las entradas, dicen. A las entradas no puedo, si lo pongo a las entradas, lo que tendría, según las leyes de Morgan que vimos, es esto. Esto de aquí es igual a A negada más B negada. Lo haría con una OR, pero no con la AND. No es lo mismo. Este circuito sería equivalente a poner esto. Aquí en lugar de, si yo sustituyo esto por esto de aquí, ¿vale? Eso podría cambiar de esta manera. Mirad, porque bueno, el cambio no es... Aquí tendría ya la suma de tres cosas en realidad. Podría verlo de manera completamente distinta. Esto, más eso de ahí, ¿no? Si yo tuviese aquí una OR, por ejemplo, con tres entradas, a mí me bastaba meter la A negada aquí, la A con una negación, la B con una negación y la parte de abajo exactamente igual, que sería la puerta AND
Y aquí metería la A, la B y la C negada. Esos dos son equivalentes. Si aplico la ley esa de Morgan, son equivalentes eso de ahí. Me ahorro una puerta, ¿no? Bueno, me ahorro. Meto después negaciones, pero... ¿La? Cuando tengo una AND y niego el resultado es lo mismo que poner una OR donde niego las entradas. No lo mezcles porque entonces... Bueno, por eso, porque lo das este año. Si ya lo has dado todo, ¿para qué venimos? Nada, no... Esto al final es una manera de pensar una lógica que una vez que te vas habituando vas solo, ¿eh? Tampoco tiene mayor... Bueno, voy a poneros para que hagáis alguno y así vemos si lo hemos entendido. Vamos a hacer este. De ese se trata sacar el circuito con puertas lógicas. Alejandro, para negarlas tengo que poner siempre el 1 y el... Sí, No puedo negarlo si es grande. puedes también con el círculo, sí. La suma, solamente la salida es 0 cuando las dos entradas son 0, en cualquier otro caso la salida es 1, y en la multiplicación al revés, en la multiplicación la salida es 1, solamente cuando las dos entradas son 1. Piensa en la suma como los dos contactos en paralelo, que basta con dar a cualquiera de los dos para que la salida se ponga 1, y la AND como los dos contactos en serie, que tengo que apretar los dos para que la corriente pase y la salida se active. Sería paralelo y la AND sería como los contactos en serie. La OR.
Y el producto es la... Alejandro, cuando es igual a 1, ¿cómo se comportan los estudiantes? Porque cuando Eso es la SOR, es la suma dentro del círculo. Es la SOR, el igual es la SOR. La suma metida dentro de un circulito.
Tendría menos gracia. Lidia, otro nombre normal, ¿sabes? Banda, nombres muy bonitos, sonoros. Venga, 2 minutinos y damos la solución. ¿Cómo tienes que solucionar? Yo puse acá que hay, pero acá se suma, no sé cómo. Esto es amarillo. Sí, y luego esto. Esto se multiplica por todo. ¿Qué suma? Lo que suma la calculación. Para que la gráfica siempre se acabe el tiempo. Yo no puedo decirle que no tengo más tiempo porque no estuvimos acá con. Bueno, vamos con la solución. Venga. El primero. Tengo la suma de 3. Empezamos de derecha a izquierda. Tengo la suma de 3 productos, en este caso. Pongo una puerta OR con sus 3 entradas. En cada una de las entradas, si lo que tengo es un producto, lo que tengo es una puerta AND. En cada puerta AND voy metiendo pues, las variables a través de una negación o directamente, ¿no? Según estén negadas o no. En la primera tengo que poner la A y la B pasando por una negación. En la segunda, en este caso tengo 3 variables. Tengo la A negada, la hago pasar por una negación, la C directamente y la B directamente también. Y en la tercera, que está mal hecha, vamos a ponerla bien. Vamos a ponerla bien porque esta negación tiene que ir a la salida. Entonces, esto es la A que venía de aquí por la C, ¿no? Que venía de aquí. Estaba directa y aquí le podemos poner la negación, ¿vale? Con el círculo. Así sí estaría bien. Son 2 puertas AND y una puerta NAND. Aquí la negación, como decíamos, está cogiendo todo, ¿eh? Venga, ese sería el primero. Pero no pasa nada poner los cables. Y poner. Sacar un cable de la C a la tercera y poner ya. Sacar un cable de la I y poner C. Lo estoy haciendo así porque lo que vamos a ver en la tercera hora, que lo vamos a ver en el ordenador, el programa, por ejemplo, del logo en el ordenador, tengo que llevar siempre todas las líneas a un único punto. Pero bueno, si prefieres ponerlo así, en esta parte también vale sacar nuevamente la C aquí, ¿no? Si quieres. Es lo mismo.
Sí, ya está. Espera, que falta otro. Venga, vamos a ver el siguiente. Os lo voy a subir el vídeo, que lo estoy grabando. Alejandro, ¿vas a dar más tiempo para la práctica 5? Como no hubo clase en el anterior, no hemos podido acabarlo. Bueno, acabas mañana, ¿no? Sí, pero ya se acabó el tiempo la semana pasada. Pero el tiempo es para las fichas. La ficha hay que subirla igual, aunque no tengas hecho el montaje. Ah, bueno, sí, la ficha ya está subida, pero no tiene la foto. Y cuando suba la foto ya vas a apuntar. Ya, bueno, nada. Se aumenta, no te preocupes. Venga, el número 2. Bueno, en este caso, esto de aquí abajo puedo verlo de dos maneras, ¿eh? Aquí sí que puedo verlo de también esta solución de aquí. Si entiendo que esto de aquí es una SOR y la SOR es equivalente a eso, podría ponerlo también de esta manera. A negada por B más A por B negada. Todo ello está multiplicando por C negada. Y más B negada por C. Puedo ponerlo así, que en definitiva, si aplico esa propiedad, ¿no?, que era la distributiva, esto me queda también, es equivalente a esto. Vale. De esas tres maneras lo puedo dar. Dime. A ver, vamos paso a paso y lo vemos. Aquí, si recordáis, que os dije antes, íbamos de izquierda a derecha. ¿Vale? Empiezo en la primera puerta, que es una puerta SOR. La SOR, así, ¿no? La suma y el círculo. El resultado será este de aquí, A, SOR con B, ¿no? La suma con el círculo. Sigo hacia abajo y hacia la derecha. Porque la función por definición es así, es la función SOR. La SOR es a un... La SOR va a ser siempre equivalente a esto. Entonces abajo también, la siguiente suma también. Va a ser siempre equivalente a esto de aquí. La tabla de verdad, si recordamos. Esta va a ser solo 1 aquí en estas dos posiciones del medio. Eso es cómo funciona la SOR. ¿Vale? Se parece mucho a la OR con la diferencia de la última posición, la última combinación, que en la OR sería 1 también, aquí es 0. Tengo que tener un número impar de unos en las entradas para que la salida sea 0. Y se cumple que es equivalente a esta suma de esos dos productos, A negada por B más A por B negada. O también, que igual os sirve para recordarlo, esto de aquí, ¿no? La conmutada. Bueno, entonces decíamos, la primera de todas, arriba a la izquierda, A, el símbolo de la SOR, y B. Si sigo por la de abajo, en la que hay justo debajo, las entradas son B negada porque la B pasa a través de una negación y la C. La salida, como es una puerta AND, sería B negada por C. Pasamos a la derecha, esta puerta AND de aquí. En las entradas tengo la SOR de A más B, la SOR de A y B, y tengo la C negada. La salida sería A SOR B
y todo ello multiplicado por la C negada. Y me queda finalmente la de la derecha, que sería esa combinación que acabamos de sacar, sumado con B negada por C, que era la salida que teníamos en la... Al final me puede quedar como, o lo puedo ver, como esta de aquí, o si la SOR la sustituyo por su expresión equivalente en función de AND, negación y de OR, me quedaría esto de aquí. Aplico la propiedad distributiva y lo dejo así en forma de 3 productos, ¿no?, sumados. Fijaros que ahí hemos hecho una primera simplificación, una primera operación. Yo este circuito podría verlo como este de aquí. Realmente funcionan exactamente igual. Sería poner 3 puertas AND y en las entradas ir poniendo, pues en la primera negada, la negación la podemos poner así también. Por la B, por la C, negada. En la segunda sacaría la A, por la B negada y por la C negada. Y en la última tendría la B negada por la C. Esos dos serían equivalentes. Este se corresponde directamente con esta expresión de aquí y el de arriba se corresponde directamente con la primera expresión. Vale. Vamos a ver la otra manera de convertir las expresiones con contactos, es más sencilla. Y luego ya os pongo uno con todo. Vamos a buscar un hueco por aquí. Tengo esta expresión de 3 variables y quiero ponerlo en contactos. Un circuito en contactos que funcione según esa expresión. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Habíamos dicho que la OR era contactos en paralelo. La AND era contactos en serie. Y la negación era contacto normalmente cerrado. ¿Vale? Eso es lo que tengo que recordar para pasar eso a contactos. Bueno, vamos a poner la función como si fuese una única lámpara, ¿no? Sin relé ni nada, una única lámpara. Bueno, tengo la suma de dos cosas, que serían esto más esto, ¿no? Como la suma es el paralelo, yo sé que voy a tener dos ramas en paralelo. Voy a tener una rama por aquí y voy a tener otra rama por aquí. ¿Vale? Dos ramas en paralelo porque tengo una suma de dos partes en esa expresión. Cada uno de los productos, si el producto equivale a serie, quiere decir que voy a tener, como son dos variables, dos contactos en serie. Voy a tener uno en el primero, uno de la variable A, en serie con uno de la variable B. Esa sería... Aquí simplemente pongo los contactos sin ningún actuador porque no me dicen lo que son. Para mí aquí serían simplemente variables. Y en la otra rama lo que tengo es la B negada por la C, ¿no? La B negada sería un contacto cerrado de B. Sería un contacto cerrado. La negación es el contacto cerrado. Ponemos un contacto cerrado de B. Y finalmente tendría la variable C, ¿no? Que la podemos poner, por ejemplo, ahí. Y esas dos ramas en paralelo se unirían ahí en un punto de unión. Ese es el circuito equivalente a esa expresión.
Y mirar cosas que se pueden hacer con los contactos. Este circuito, si yo me fijo que las dos ramas tienen esto, tienen un contacto abierto de B y un contacto cerrado de B, esto podría hacerlo, o sería equivalente a este otro de aquí. Funciona exactamente igual. Poniendo un contacto conmutado. Ese circuito es exactamente igual a ese de ahí, o funciona exactamente igual a ese de ahí. Imaginaos que esto ABC fuesen relés con contactos conmutados. Yo en vez de necesitar dos contactos para el segundo relé, para el B, podría solucionarlo con uno directamente. Utilizo el contacto conmutado. Si hubiese dibujado en el primero la A debajo, se veía mucho más fácil, ¿no? Esto de aquí es equivalente a esto de aquí. No es lo mismo cuando yo acciono esa B, este se abre y este se cierra, y aquí sucede lo mismo. Esta parte se abre y esta se cierra. ¿Arriba qué es? ¿Un computado? Sí, un contacto conmutado. ¿Y eso en las letras sería lo mismo? En las letras no, tendría que poner el SOR. Bueno, realmente al estar combinado con la C y la A, este directamente no lo podría expresar de esa manera. Yo si quiero sacar la ecuación lógica de esta, lo que pondría sería la misma ecuación. Por esta rama estaría la B negada y por esta rama estaría la B afirmada. Es como si tuviese realmente esto de aquí, en lugar de eso. Ahí no hay una conversión directa. Bueno, ese es el paso de una función lógica a contactos. El paso contrario. Vamos a hacer otro aquí. Este, por ejemplo. Yo tengo eso en contactos y quiero sacar la ecuación. Bueno, ¿cómo lo podemos ver? Yo aquí tengo tres ramas en paralelo. Estas tres ramas que están en paralelo, que va a ser una OR. Aquí deja un poco de tiempo. Esto os lo voy a explicar, luego os pongo uno. Y luego tengo esas dos cosas y veo lo de arriba como un conjunto y el contacto de abajo que están en serie. ¿Vale? Que sería equivalente. Estos dos sería una función AND. Bueno, entonces la función sería f
Tendría, podemos hacerlo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Puedo empezar por la D. D que multiplica. Y aquí tengo la suma de tres cosas. Metemos un paréntesis. Luego veremos que el paréntesis seguramente se va a poder quitar alguno. En la primera rama, ¿qué tengo? La A por la B negada por la C, ¿no? El serie de tres variables, su multiplicación. Más, en la segunda rama, la de medio, solo tengo dos. Tengo la B y el contacto cerrado de C, que sería la negación de C. Y en la tercera simplemente tengo uno que es B negado, porque tengo un contacto normalmente cerrado. Ya está, esa sería la expresión. Si queremos arreglarla, podría multiplicar la D, pasarla para adentro y multiplicar a los tres. ¿Vale? Si queremos darla de otra manera a la misma, podríamos ponerlo como A por B negada por C por D, más B por C negada por D, más B negada por D. Normalmente cuando estoy cableando me interesa más hacer esto que hay aquí en el esquema. Si yo tengo un contacto que sale en las tres ramas, el mismo, lo que hago es sacarlo para afuera. Sacar factor común, ¿no? Entre comillas, no sacar factor común, pero simplificar poniendo un solo contacto. Esa segunda expresión que he puesto ahí sería como poner el contacto de D abierto en cada una de las tres ramas. ¿Vale? La segunda expresión... Difícil es dejar esto ahí. La segunda expresión, la que está aquí debajo, esta de aquí, sería como meter el contacto D en cada una de las tres ramas, abierto. ¿Cuál es la correcta? La de arriba, la más simplificada, ¿verdad? Sí, la de arriba. La de arriba es la que sale directamente del circuito. Y cuando cablee me interesará poner los menos contactos posibles siempre también, claro. Bueno, vamos a poner otros dos aquí para que hagáis. Y dejamos un momento para... Aquí lo que queremos sacar es el circuito. En contactos.
Aquí quiero sacar en el 6 la función, pero de la lámpara. La función de la lámpara. Venga, dejamos 5 minutos también para poder... Haremos más. Este será los 2 días esos que nos quedan de esa semana tonta, seguramente. Concretamente el miércoles, porque el viernes no tenemos clase nosotros. No. La evaluación llega hasta el 9, sí. Lo vamos a hacer el día 7. Venga, lo tenemos.
Bueno, vamos a ver la solución entonces. He puesto la solución literalmente tal cual está la función, como saldría, ¿eh? Y más arreglos y más apaños. El primero lo que tengo es un producto de dos cosas. Si miramos dentro del paréntesis son dos ramas en paralelo. El producto sería de A negada por B, que es esta parte de aquí. Esto es eso de ahí. Tengo que utilizar un contacto cerrado para A porque va negada. Eso va sumado con el producto de AC, que sería esto de aquí. Esta parte es esa rama de ahí. Eso a su vez, todo ello está en serie porque hay aquí un producto lógico con la variable D. Por lo tanto, el conjunto de esas dos ramas está en serie con esa de ahí, porque es un producto lógico. Y además está sumado con A, que estaría en paralelo con todo. La suma es igual al paralelo, tendría el contacto de A en paralelo por todo. Y no tiene sentido en lógica cableada ese circuito, desde luego. Pero lo que sacamos de la función es directamente eso. No tiene sentido porque este contacto de A va a hacer que la lámpara vaya ahí directamente con A. Y cuando no esté activado A, iría cuando estén B y C y B y D simultáneamente, ¿no? Entonces sería, aquí se puede ver casi la simplificación viendo cómo funciona el circuito. Yo los suelo poner que queden a la misma altura los de la misma variable, pero da igual. Lo hice como por alturas, ¿no? Aquí tenéis la variable A, la variable B, la C debajo y la D debajo. No. Y el sexto, el último. Aquí empiezo por el relé. Me piden la función de esto de aquí, de la lámpara, que tiene un contacto cerrado del relé. Entonces lo que haré será sacar la función del relé y finalmente le pongo una raya que coja todo, porque va negado. Entonces empezaríamos por arriba. Empezaríamos por la parte de la izquierda, que es la parte del relé. Aquí lo que tengo es el contacto de A en serie con todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces es la A y producto lógico. Y sería la A, que está en serie con lo demás, sería esta de aquí. Y el producto lógico, que no se ve muy bien, pero aquí habría un producto. Luego tengo dos ramas en paralelo, pues abro un paréntesis. Tengo por un lado el producto, acabo ya, el producto de B por D, que es esto de aquí, en paralelo, que es la suma con este producto de aquí, C por D negada. Y como la salida de la lámpara, que es la que quiero, tiene el contacto cerrado, lo que tengo que añadir es esta negación aquí, que lo coge todo por arriba. Por el contacto cerrado, porque en vez de coger el relé, un contacto abierto al relé lo cojo cerrado, con lo cual me niega todo lo anterior. El relé ya no sería un relé. Lo que pasa es que yo puse acá, como estaba multiplicando todo esto. No, porque la lámpara aquí, la lámpara sería igual a K negada. Tú se hace solo la rama de la lámpara, es igual a K negada. ¿Y K negada qué es igual? K negada es igual al otro, es igual a A por B por D negada más C por D negada. Y esto ya no se considera. Pero, entonces, claro, K que es igual, K es igual a esto. Espera, K es igual a esto de aquí, es esta expresión. Entonces, la F que es la que quiero es K negada, tengo que meter la K, que es esto, y negarla entera.